la bienvenida al Guille, que ya lo podemos ver, lo vemos en su centro, ya no le vemos así como patas arriba ni patas abajo, le vemos ya en su centro. Y también le damos la bienvenida a Ricardo. Eh, pues cuéntenos un poquito cómo va a ser la dinámica de hoy. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Tati, muchísimas gracias, Margarita, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Pues la idea de hoy es como continuar con este construir de cómo sería una guía de la entrevista y de una sesión desde lo sistémico, ¿no? Desde este punto de vista de las constelaciones y de la pedagogía. Y estamos como compartiendo con Ricardo cuáles han sido nuestros propios, digamos, métodos, nuestro propio camino, y pues tratando como de aportar desde este punto de vista. Entonces, quisiéramos, en primer lugar, volver a escucharlos, a los asistentes, de acuerdo con sus apuntes de la sesión de Ricardo y de la sesión mía. Otra vez, como qué lograron hilar, cómo es la estructura cómo lograron ver cuál es la estructura de la intervención, de la entrevista, y con preguntas para aclarar si las hay, que obviamente las debe haber, y a renglón seguido que hagamos esa intervención. Yo voy a empezar a mostrar un documento que va a quedar colgado en la página, pues en la red de este curso, que es como, lo vamos a llamar como guía de entrevista individual, ¿sí? Como una guía en donde vamos a hablar, porque nosotros hablamos de un método, y nosotros vamos a pedir datos, nos centramos en los datos y no tanto como en la narración, no tanto de lo narrativo, sino como datos para a partir del dato mirar qué es lo sistémico ahí, qué es lo transgeneracional, qué es lo emocional. Y empezamos como de una vez a poner algunos principios o algunas guías, algunos tips o algunas cosas que hemos venido como concentrando, digámoslo así, y que nos sirven de orientación general para quienes estamos interesados en trabajar con esta metodología y no solamente en trabajar, sino en comprender con esta metodología. Entonces, la primera fase, no sé, Ricardo, si tienes alguna intervención aquí para arrancar, pues me gustaría que nos ayudaras, pues. Y la primera fase, como digo, sería, miren sus apuntes, sáquenlos, subrayen lo que pudieron hilar, alguien que se atreva a decir, bueno, hilamos que primero hizo esto, segundo hizo tal cosa, tercero hizo tal cosa, me queda tal pregunta. Me gustaría que fuera así, como que yo vi que hicieron esto, y en esta parte me queda tal pregunta. Sería como la invitación a hacerles. No sé, Ricardo, si tienes alguna otra. No, así de puntual. Es así de puntual, es como una invitación a, por favor, revisen sus apuntes y si ustedes descubren cosas que les invitan a preguntar, a conectar, disparen, porque creo que eso es enriquecedor. Y después nosotros intentaremos, como ya dijo el Guillo, puntualizar datos de cómo es la estructura de la entrevista. A mí me queda una pregunta. Okay. Como en estos pasos que yo pude ir identificando, sobre todo en lo que hizo Ricardo, me queda esta duda que le decía ubicar, o sea, ya luego de
de ver qué es lo que diga, lo que le ha dolido, por qué viene, ¿no es cierto? Esta parte que me pareció tan interesante de las manos que nos hablaba la clase anterior, que era como ubicarle, ¿no? Un poco como casi en esta hipnosis, era algo así, como para medir. Desde Erickson decía, ubíquese en la infancia. Es necesario siempre ubicarle en la infancia para empezar con las preguntas de mi papá era conmigo o hay algo que se haga antes. ¿Por qué se lo ubicó en la infancia, no en la adolescencia, por ejemplo? O no con lo que duele ahora. Esa es como la duda que tengo. Ok, eso. A mí me parece genial la pregunta, porque creo que eso nos da como permiso a todos, a Tatis, a Marga, al Guillo, a mí, de dar un punto de vista. Entonces, mira, acuérdate, este modelo de intervención es un modelo de intervención, no el único modelo. Pero en este modelo de intervención, a lo que tú estás preguntando, yo contestaría puntualmente que el referente de mi papá y mi mamá como primera experiencia de pareja, pero el referente de mi papá como relación fundante que tiene un impacto muy significativo en mi vida y en concreto en mi vida de infancia, es la razón por la cual, de alguna manera, yo hacía ese gesto con las manos de decir, mira, hay cosas que nos suceden aquí y que sería muy importante conectarlas con aquí, pero aquí es la raíz, es la infancia, es eso de papá y mamá como fundantes de mi relación. Y cuando yo digo papá y mamá, digo puntualmente mi papá y mi mamá, pero lo que eso significa, es decir, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi entorno, mi barrio, mi pueblo, mi ciudad, mi vivienda, mi idioma, mi cultura. Es decir, mi experiencia fundante. Y entonces esa conexión dentro de la lectura sistémica sí me parece fundamental, a tal punto que de alguna manera para prosperar en la vida, un poco el gran principio y la gran invitación siempre es mira a papá y a mamá y sana tu niño interior mirándolos a ellos para ahora como adulto entender cosas que de niño yo no entendía y que seguramente sufrí, pero también para quedarme al final con lo importante. Y lo importante es ellos como dadores de vida, como experiencia fundante, lo que yo denomino experiencia primigenia. Sí, yo creo que, como dice Ricardo, es una manera de ver y de abordar los problemas, los dilemas humanos, y se diferencia de alguna manera de otras escuelas que dicen partamos del aquí y del ahora, ¿sí? De cómo en el momento se están manteniendo y formando los problemas. Sin embargo, por ejemplo, escuelas como la PNL llegaron a la conclusión de que tampoco podían solamente partir del aquí y el ahora para entender asuntos o para darle sentido a la experiencia de las personas y entonces empiezan a abordar cosas como la línea del tiempo, porque efectivamente pues nosotros tenemos una estructura natural que es la memoria, ¿sí? Como personas, como seres humanos, el diseño del humano, y me acabo de acordar de un francés que dice que uno de los problemas de lo humano es la memoria, ¿sí? Por ejemplo, y él lo grafica aquí así, si una gacela está pastando en una pradera y de pronto viene un león y el león va y le acecha y la persigue ¿qué? No, la persigue, pues la gacela le pega el susto de la vida, ¿sí? Pero el león de alguna manera se cansó, se alcanzó, se distrajo, ya no le hizo nada. La gacela sigue pastando apaciblemente y tranquilamente, ¿sí?
Pero nosotros, como seres humanos, diríamos, el susto que me pegó el hijo de madre león ese. Y a los 8 días, uy, es que hace 8 días me pegué un susto porque un león me consiguió. Y dentro de 20 años estaré diciendo, no, es que a mí nunca se me olvida el susto que me pegó. De eso es que se trata aquí. La experiencia y la memoria que nosotros tenemos no es solamente la memoria consciente de las cosas, que más o menos arranca a partir de los 6, 7 años, donde el pensamiento del niño va cambiando hacia lo concreto, sino que hay un periodo de formación de cosas, de experiencias que el niño no recuerda, que son esos primeros 5 años de experiencia. Y más aún, hay una memoria celular que queda en el niño aún durante el proceso del embarazo y el parto, que dejan una huella emocional que nosotros no somos conscientes, pero que sin embargo lo miramos sistémicamente y comprendemos. Por ejemplo, comprendemos que una mamá intranquila durante su embarazo, pues eso va a tener una consecuencia sobre el niño, ¿sí? Que una relación intranquila de pareja va a tener una consecuencia, que una complicación del embarazo o del parto tiene una consecuencia en el niño. Entonces, por eso lo que dice Ricardo, la invitación de Ricardo es, no nos quedemos aquí, lo que tú me traes es lo superficial, ¿sí? Sino que abajo, en el fondo, también hay otra cosa que es realmente lo que le daría sentido a lo que yo tengo superficialmente hoy. Esa es como la idea, pues, desde lo sistémico y de esa imagen que nos trae Ricardo, ¿cierto? Y más abajo, pues, está la otra. Sigamos y después a ver si volvemos a hablar de las memorias. ¿Otra pregunta, otra cosa? ¿Alguien más tiene otra pregunta, otra observación de cómo vio, cómo estructuró, cómo logró hilar el proceso? Que no es que sea muy difícil ni muy distinto de lo que, pues, como ayudadores en cualquier escuela tenemos. Obviamente tenemos una historia ahí y aquí solamente aportamos como lo específico de la visión sistémica. Pero pues sí nos gustaría. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿quién habla? Percibo la importancia básica de tanto constelador y consultante, estar centrado, ¿no? Lo que siempre ustedes nos recomiendan, realmente es como una exigencia esta de estar centrado, porque me surge la pregunta, en el inicio de la entrevista, o tal vez la tercera parte de la entrevista, el constelador o el acompañante le pregunta si le hace sentido lo que está viendo a la persona. En el caso de recibir una respuesta no, quería que por favor le profundice en ese manejo, ¿no? El manejo de esa respuesta no. ¿Qué se hace después? ¿Cómo se maneja eso? A ver, lo que se me ocurre de entrada es que cuando uno hace la pregunta si eso que está viendo y la carga de ver es muy importante, le hace sentido, entonces cuando le hace sentido es porque los indicios del dato que la persona está mostrando, de alguna manera uno los conecta. Y efectivamente puede pasar y pasa muchas veces que la persona diga, no me hace sentido. Entonces, cuando no me hace sentido, primero uno no se asusta. Segundo, uno puede, si uno dijera así, reenfocar. Pero tercero, es que para mí él le hace sentido al ver, básicamente tiene que ver con la conexión emocional. Es decir, mi papel de acompañante, mi papel de facilitador, es que de alguna manera cuando yo pregunto si le hace sentido,
Yo lo único que quiero es hacer resonar el tema de lo emocional y su respectiva conexión con la que la persona está diciendo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Es muy probable que cuando una persona, por ejemplo, hable de su mamá, diga, no, pero es que yo quiero mucho a mi mamá. Ah, no, pues por eso sí ni más faltaba. Bendito sea Dios que usted quiere mucho a su mamá y usted tiene claro que su mamá la quiere a usted. Porque es que el tema no es de si me quieren o no me quieren. El problema es que allá en la raíz a veces hay unas sensaciones emocionales muy ambiguas, muy complejas, que generan mucha angustia, mucho dolor, mucha confusión. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara a una persona, ¿te hace sentido que estás enojada con mamá? Y ella me contesta que no, entonces, repito, yo no me afano, pero de alguna manera siento que tengo que proporcionarle o conectarme o mostrarle conexiones, por ejemplo, de ese enojo que a veces ella no reconoce. Muchas personas manifiestan sus emociones en términos de tristezas, pero a veces no es tan fácil en términos de la emoción enojo o rabia. Y en ese sentido, en la raíz, hay veces que son cosas muy importantes y muy interesantes que le muestran y las personas usan esa frase, no lo había visto de esa manera. Voy a poner otro ejemplo sencillo. Hay muchas personas que llegan profundamente enojadas con papá y normal, porque papá abandonó, porque papá fue maltratador, porque papá era violento con mamá. Y ok, y de alguna forma, parte del gran secreto es que a veces la persona haga la conexión con a quién le cobró el enojo que tenía con papá. Entonces, para mí hay un principio. El principio es un niño se enoja, por ejemplo, con papá ausente, pero le cobra su enojo a la mamá. Y ese niño, cuando se vuelve adulto, pareciera tener en la mano la el dato, la prueba fehaciente llamada abandono o maltrato de papá como su enojo fundamental, como su enojo primario. Y resulta que ese enojo tiene atrás un tema que se llama dolor y enojo con mamá. ¿Sí? Por ejemplo, una persona abusada está muy enojada con el abusador y con ella misma, pero le cuesta, no es tan fácil que le haga sentido el que de niña se acuerde o no se acuerde, hay una sensación de enojo profundo con mamá por no protegerla. No sé si eso ilustra lo que tú estás preguntando. Ricardo, y en caso de que el paciente nos pida no hablar, por ejemplo, el tema del papá, o sea, nos dice insistentemente no quiero tocar ese tema. Ok. Entonces, mira, cuando insistentemente dice yo no quiero hablar de mi papá, de alguna manera la persona lo que está diciendo es necesito levantar el tapete. Aunque me cueste y no quiera, parte del tema de ver es lo que facilita este proceso, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ser muy respetuoso de no querer hablar de tu papá, pero queriendo ser respetuoso, mi tarea también sería ayudar a que te des permiso, a que entiendas por qué no quieres hablar, porque de alguna manera eso muestra eso que estaba hablando Guillermo de las memorias familiares. Cuando tú no quieres hablar de tu papá, no es solo de tu papá, de alguna manera es la riña, la fractura, la distancia entre lo masculino y lo femenino de la familia, que a veces yo tipifico como las mujeres de la familia están muy bravas con los hombres de la familia y por esa razón los hombres de la familia se alejan y se distancian de las mujeres de la familia. Y pareciera que eso no tiene reconciliación. Sanar, reconciliar, reparar, volver a poner orden, volver a incluir, exige y pide un caminito a través del cual a los que hay que incluirlos. Acuérdense, ¿quiénes hacen parte del sistema? Y cuando tú dices, hay uno de mi sistema que no quiero hablar, del cual no quiero tratar nada, definitivamente mi tarea sería mostrarte amorosamente, pero yo lo diría con firmeza, con claridad,
que hay uno que está excluido y merece ser visto, merece ser reconocido y merece ser integrado para que en tu historia haya sanación, pero para que en tus hijos no se repita la película. Gracias. ¿Quién fue que hizo la pregunta? ¿Alba? ¿Alba Jimena? Sí, Sí, mira, sí. en principio uno respeta que la persona no quiera hablar de su papá. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se llega a la fase de el papá en las preguntas, pues va a decir eso. Pero cuando se llega a la fase de la configuración, bien sea con figuras o bien sea con personas, ahí sencillamente y sin hablar mucho, uno muestra de dónde vengo yo, de dónde viene cada uno, de dónde viene esa persona, ¿sí? Cuando uno configura y el orden. Es muy importante, yo personalmente aquí en la consulta enfatizo en el orden. Le digo, hay un orden. Le muestro si quiere, a veces uso la misma imagen y la misma anécdota o la misma metáfora que he usado en las charlas del carro con la llanta excluida, la llanta en desorden y la llanta en su lugar y la llanta en equilibrio, ¿sí? Entonces le digo, en esta familia hay un excluido. El orden tiene que ver con el orden de llegada a la vida. No es ningún otro orden, ¿sí? No, solamente es eso. Yo estoy aquí por alguien. ¿Quién es ese alguien? Mi papá y mi mamá. Y yo disfruto de la vida y agradezco y tomo mi lugar si veo a mi papá y a mi mamá. De modo que en la configuración definitivamente, en la configuración, tanto la configuración problemática, es decir, como está actualmente, según tú, digamos, esta pregunta que tú traes, seguramente la figura del padre va a estar lejos o va a estar bien excluida por fuera del espacio, no se ve, no está, no la llama, pero si fuera con personas, va a haber alguien que va a sentir que tiene que estar ahí. Y si fuera con figuras, de alguna manera, yo cuando lo pongo y él no pone al padre, le digo, si no pones al padre, no entiendo cómo estás aquí. O si no pones a tu madre, no entiendo cómo estás aquí. Porque yo le digo, gracias a quién estás tú aquí sentado. Gracias a quién yo le puedo agradecer, yo como consultor, le puedo agradecer que tú estés ahí sentado frente a mí. Solamente a tu papá y a tu mamá. ¿Sí? Entonces, no importa, nosotros le tomamos eso porque ¿cómo lo leemos? Como una exclusión, como un profundo dolor y una profunda rabia con papá. Así lo leo yo. ¿Sí? Y tal vez lo diga. No quiero hablar de mi papá. Entonces yo entiendo que tienes un profundo dolor con tu papá. Yo entiendo que tienes una profunda rabia con papá. Pero cuando llegamos a la parte del orden, inevitablemente va a llegar a que tú estás aquí gracias a ellos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, creo que... Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Al agua. Entonces fue muy claro. Dale. Guillermo, yo tengo una consulta. A ver. Ricardo, hola. Hola. En el tema, cuando nosotros identificamos justamente los tres órdenes, ¿cierto? Sí. Orden, equilibrio y pertenencia. Orden me queda claro por el orden de llegada que comentas tú, gracias a quienes, ¿ya? Pertenencia, cuando incluyo a las personas del sistema familiar. Ajá. Y equilibrio, ¿cuál es el TIF para equilibrio? Ahí me pierdo un poco porque no sabría decir qué significa equilibrio. Yo sé que es uno de los puntos del triángulo, pero ¿cómo sé que estoy poniendo en equilibrio un sistema familiar? Ok. Ricardo. A ver, mira, yo creo que hay muchísimas maneras. Yo primero voy a centrarme en el diálogo, ¿sí?
Primero voy a centrarme, o sea, en las preguntas y en las respuestas. Y entonces empiezan a aparecer indicios de desequilibrio. Si, por ejemplo, Sandra, yo te dijera, Sandra, tú estás casada, y tú dices, sí, yo estoy casada con Pedro. Yo digo, ok. Y yo digo, óyeme, ¿y Pedro y tú tienen hijos? Y tú me dices, no, aún no tenemos hijos. Yo, ok. Y yo digo, oye, ¿y Pedro tiene hijos? Y tú me contestas, ay, sí, él sí tiene una hijita. Entonces yo solo te miro y te digo, desequilibrio. Ok. ¿Ok? Muy bien. Seguimos conversando. Entonces tú dices, mira, yo soy la cuarta de 5 hermanos, ¿sí? Y hay una cosa que a mí me molestaba mucho, me enojaba mucho. Y es que yo sentía que mi papá quería más a mi hermana que a mí. Y yo te miro y te digo, desequilibrio. Y seguimos conversando. Y tú dices, mi papá le pegaba a mi mamá. Y yo te digo, desequilibrio. Y eso genera mucho enojo con tu papá por lo que le hacía a tu mami. Pero eso genera mucho enojo con tu mami por dejarse, y el desequilibrio entonces se encadena, porque hay un desequilibrio entre papá y mamá, pero hay un desequilibrio entre tu mami y tú en la medida en que a ti te enojaba mucho que mamá se dejara. Pero a veces podríamos seguir conversando para que, por ejemplo, tú me dijeras que estás muy enojada con tu pareja y de alguna manera yo te dijera, ¿entiendes por qué? Y es posible que tú digas, porque me pasó lo mismo que mamá, me dejé. Eso sería un camino de muchos caminos para señalar el desequilibrio. Pero hay cosas absolutamente puntuales cuando la gente dice, si por ejemplo tú me dijeras, Sandra, Ricardo, ¿sabes qué? Me cansé, no me resisto más ser la que siempre da. Ya, desequilibrio. Cuando tú dices, mire, ¿sabe qué? Al tipo ese me provoca molerlo y botarlo por la ventana porque no ayuda con nada, solo me trae problemas. Desequilibrio. ¿Ok? Yo le cobro a un hijito los enojos que tengo con papá. Desequilibrio. Al tipo ese que no me respondió y que me dejó sola, yo no le permito que vea a la niña. Desequilibrio. ¿Ok? Mi mamá murió a una edad temprana. Desequilibrio. Mi abuela enterró a mi mamá y eso fue terrible. Fue un gran desorden, pero produjo un desequilibrio que en la cadena generacional sigue mostrándose en emociones de ausencia, de dureza, de inquietud, de sentido de experiencia de perder, de estar siempre esperando que la tragedia se repita. Y todo eso tiene que ver con desequilibrio. No sé si ilustra un poco la inquietud que estás presentando. Sí, Ricardo. Sí. Sandra, digamos que el desequilibrio Gracias. también, el equilibrio tiene que ver con lo que se da y lo que se recibe, ¿sí? Y con lo que cada parte del sistema, cada persona del sistema asume. ¿Cómo, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando en una de las escenas que nos plantea Ricardo, en donde la pareja tiene problemas y el niño entonces asume muchas veces cosas que no le corresponden? Por ejemplo, muchos niños asumen que ellos son la causa de los problemas de papá y mamá. Muchos niños asumen que tienen que defender a papá o a mamá de las agresiones de papá o de mamá, ¿sí? Muchas veces ellos asumen
que tienen que resolver el asunto de papá y mamá. Todo lo hacen por amor, pero están cargando, están asumiendo algo que no les corresponde y que para su comprensión y para su vida emocional es una carga que no pueden resolver, ¿sí? Y que va a tener unas consecuencias posteriores, como dice Ricardo, cuando yo crezco y establezco mi relación de pareja. Cuando a un niño en una separación, por ejemplo, papá y mamá pelearon, se separaron y todo, y mamá le dice a un niño, ahora tú eres el hombre de la casa, está cargando al niño, le está dando algo que no le compete, y eso es una carga desequilibrada para ese niño, que después se la cuentan, se la cobran y se la cuentan a uno. Cuando a una niña le dicen, ahora tú te haces cargo de tus hermanitos, o sea, se vuelve una mamá chiquita, esa niña queda cargada y tiene unas consecuencias. Muchas mujeres que fueron eso, ahora tú te haces cargo de tus hermanitos, cuando llegan a grandes no quieren tener hijos, por ejemplo. Se niegan a transmitir la vida porque ya han tenido suficiente de cargar niños, ¿sí? A eso es que se llama desequilibrio. Ahora, en pareja, pues es muy claro, quién da más, quién da menos. Y yo estoy satisfecha de mi pareja, doy, ¿sí? Y recibo, y me siento tranquilo o no me siento intranquilo. En problema de pareja, casi siempre en parejas, cuando los consultantes vienen por pareja, la principal es el equilibrio. Bueno, también hay la pertenencia, por ejemplo, en el cuento de la infidelidad y la relación de pareja es exclusión o inclusión. Pero de eso se trata, ¿no? A ver, cargamos, por ejemplo, los hermanos que de alguna manera son designados para que cuiden a los padres mayores. Muchas veces ahí hay desequilibrio y eso tiene una consecuencia, ¿sí? El hijo que está cargado porque los hermanos no le ayudan, o porque tiene un mandato de mamá o de papá como de quedarse a cuidar a los viejos, está en desequilibrio, ¿sí? No sé si a eso es como entre lo que se da y lo que se recibe, ¿vale? Ok. Chévere, gracias, Guillo. Listo, Sandro. Hay una pregunta. Por ejemplo, si la mamá muere a temprana edad, ¿de qué manera podemos solventar ese desequilibrio? Muy bien. A ver, mira, cuando mamá muere a temprana edad, de alguna manera se llama dolor de la vida profundo, en razón de que en la raíz hay una pérdida irreparable. Es decir, si mi mamá se muere a temprana edad, entre más pequeño sea yo, más es el dolor de la vida que cargo en términos de ausencia, de culpa, de enojo por perder a mamá. En ese sentido, el primer amor de la vida son papá y mamá, pero el primer amor de la vida puntualmente es mamá. Y mientras la persona no entienda eso, mientras la persona no vea la conexión y se quede con mamá, la que da la vida, y suelte a la mamá que murió, el dolor, el enojo, esa persona no está lista para ser próspera, no está lista para caminar sin dolor de la vida. Y como dijo el Guillo, y todo eso tiene consecuencias. Es decir, si mi mamá se muere a una edad muy temprana, entre más pequeño sea el niño o la niña o esos hijitos, el dolor de la vida será más grande, pero en esa justa medida sanarlo será más complejo, verlo será más complejo. Y por eso el tema de sanar tiene que ser la posibilidad de mirar, de ver, de sentir, de experimentar la grandeza del primer amor de la vida, la que da la vida. Y mientras yo no entienda que yo soy fruto de quien me dio la vida, su ausencia será siempre mucho más fuerte en términos de dolor, de miedo, de tragedia, de ausencia. Y se trata
de encontrar sentido de la vida a pesar de, voy a decirlo de esta manera, cuando alguien pierde a su mamá, ya sea porque se muere, ya sea porque no está, que en la experiencia de un infante es lo mismo. Cuando alguien pierde a mamá, ese es un gran desorden, ese es un gran desequilibrio, pero la mayor consecuencia es la exclusión tan profunda que produce su ausencia y el enojo que incluso contra la misma persona se produce. De manera que trabajar el tema de la ausencia temprana de mamá es una condición muy complicada, ¿no? Que no es solo en términos de que se muera o no esté ausente, porque es que hay dolores de mamá muy profundos, por ejemplo, con maltrato. A mí me impresiona mucho ver personas adultas que dicen, por ejemplo, a mí me duele la vida porque papá no estuvo, pero me duele más por la violencia que mamá hizo conmigo, o sea, por el maltrato de mamá, ¿no? Y entonces se trata de ver con otros ojos y de darle a la persona la posibilidad de ver para sanar y verte con otros ojos, con otra mirada, con otra luz a esa que es luz que da vida, que es fuente de vida, que es la mamá. Y eso es sanar a mamá. Y si quieres saber un problema complejo, ese, bien complejo, porque tiene todas las consecuencias del mundo en todo. Es decir, no solo es un tema afectivo, es un tema que tiene que ver con la elección de pareja, es un tema que tiene que ver con la elección profesional, es un tema que tiene que ver con el manejo de las relaciones interpersonales con los del sistema y con otros. No sé si ayuda eso. Sí, Ricardo, una consultita con respecto a lo que acaba de decir. No sé si que usted acaba de decir, el dolor de la vida al perder una madre en la infancia, ¿es determinante para todos los hijos? O ya depende de otras variables, eso no es determinante, porque justamente mi mami perdió a su mamá muy, muy niña, y los destinos de mis tíos son muy diferentes, cada uno tiene sus historias diferentes. ¿Cómo se mueve ese mundo? Mira, si la imagen, si te ayuda, la imagen para mí son los dedos de las manos. 5 dedos de la misma mano, pero 5 dedos distintos. Eso para decir que mi experiencia con mamá es única e irrepetible y la de mi hermano es única e irrepetible. Es decir, no es lo mismo la mamá que le dio la vida a mi hermano mayor cuando tenía 27 que la que le dio la vida a mi hermana menor cuando tenía 38 y la que me dio a mí cuando tenía como 30. No es lo mismo. En ese sentido, la imagen de los dedos de la mano refleja perfecto, pero el dolor de la vida yo lo traduzco como dolor de mamá. ¿Sí? Para mí dolor de la vida se llama dolor de mamá y de alguna manera esa es una de las intenciones en la conexión que uno hace dentro del proceso. Yo quisiera decir sobre eso de la mamá es que la fuente de seguridad del ser humano, de nosotros como seres humanos, la fuente de seguridad, de tranquilidad es mamá. ¿Sí? Y así las personas tengan alguien que después de que, por ejemplo, mamá murió, que sería como una posibilidad, pues como que uno dijera, bueno, ese es como murió y tengo que aceptarlo y no tengo nada no hay nada. Y sin embargo, en la muerte de mamá hay una rabia, hay un dolor y hay una rabia, ¿no? Porque me dejó solo. Mi mamá se murió temprano y me dejó solo. Puede que hayan otras personas que le den un soporte, pero ese dolor primario hacia la madre es fundamental y es un asunto que hay que se puede resolver. ¿Por qué? Porque aquí hay dos mamás, una incluida y otra excluida. La mamá que me dio la vida está excluida. La mamá que me abandonó, que me golpeó, que me maltrató, esa es la que incluimos. Y si no, pensemos en cuáles son los recuerdos que usualmente tenemos. Bert Hellinger dice, ¿cuántos recuerdos tenemos de mamá?
cuántos buenos recuerdos, y cuántos de esos recuerdos, y él dice, más o menos, en esos ejercicios en grupos grandes, la gente dice 3, 4, 5, 10 máximo, recuerdos de mamá cuando yo estaba pequeño. Y le dice, ¿y cuántos de esos son buenos recuerdos y cuántos de esos son recuerdos dolorosos? Casi siempre, la mayoría de los recuerdos son dolorosos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Incluyendo a una mamá con sus cosas que nosotros sentimos como dolorosas, pero excluyendo a la mamá que dio la vida. Y el ejercicio nuestro es incluir a la madre que dio la vida, ¿sí? Y lo otro que decía Ricardo es que eso tiene consecuencias. Si a mí yo sufrí una experiencia, o tuve, no sufrí, sino tuve una experiencia de abandono temprano de mamá, lo que aquí se llama el amor, amor interrumpido. Cuando yo establezco la relación de pareja, mi miedo es que aquella persona en la que yo amo me abandone otra vez. Y cuando voy al trabajo, voy a tener la sensación de inseguridad en el trabajo porque de pronto me echan. Y cuando voy a hacer un proyecto personal, voy a tener una sensación de inseguridad porque quién sabe si esto funcione o no funcione por el miedo a perder. Es decir, esa experiencia primigenia de la seguridad que le da la madre al niño es, como dice Ricardo, fundamental. Todo lo que un niño necesita para estar tranquilo es una mamá tranquila. ¿Sí? Y presente, claro. Es una mamá tranquila. Esa seguridad se la da básicamente a nosotros, mamá. Mamá y papá también, claro. Una mamá maltratada con una mala relación con su pareja, pues no va a estar presente para el hijo en todo lo que tiene que estar, ¿cierto? Y de alguna manera el hijo, aquí viene el equilibrio, el hijo se carga con los dolores de mamá, con las rabias de mamá, con las tristezas de mamá, o con la soledad de papá, o con el papá que no es visto, que no es respetado también. O sea, esto es, hablamos mucho de la mamá, pero también veamos que equilibradamente los hombres también tienen algunas cosas que, no gratis, pero que algunas cosas son soledad, abandonos, historias. Es decir, un padre no es maltratador porque sí, un padre no es abandonador porque sí, sino que hay que mirar atrás, como quién. No sé si esa puede ser una respuesta a esa pregunta que nos hizo Diana. Mira, y si me permites, yo voy a completar en forma de principio la fuente de la seguridad de un niño, de una niña, es mamá. Y la fuente de la inseguridad de un niño o una niña es mamá, ¿no? Entonces, como se trata de cosas prácticas, cuando en consulta a uno la persona dice, a mí me crió mi abuela, ya de entrada yo tengo un indicio de eso que acaba de decir Guillermo, la exclusión de la bisagra existencial de la vida de uno. Porque si mi mamá es mi abuela, eso es un desorden, aunque puedo entender perfectamente lo que eso significa emocionalmente. Pero la mamá que dio la vida está excluida. La bisagra existencial se desbarajustó, ¿no? Y en ese sentido, mamá es fuente de seguridad, pero mamá también es fuente de inseguridad. Y para completar el principio, cuando la pregunta es ¿cuál mamá? Es la que está al lado de papá. ¿Y por qué hay dolor de la vida? ¿O porque no logro ver a esa mamá? ¿O porque no los logro ver juntos? Por eso allá hay una pregunta que es muy importante. Mi papá y mi mamá como pareja eran, porque eso muestra el tema de la inclusión o la exclusión de la primera experiencia de pareja que todos tenemos en la vida, que son nuestros papás, y que a gusto o a disgusto aplica para todos. Muy bien, gracias. ¿En el divorcio? ¿Sí? ¿Y en el divorcio entonces? Entonces ahí es donde las consecuencias cobran vida.
Y en el divorcio, entonces es, si tú estás muy enojada con quien fue tu pareja, entonces allí hay una exclusión, pero esa exclusión no está gratuita, no es gratuita. De alguna manera, y de eso se trata, en el divorcio hay una conexión con la primera experiencia de pareja en la vida, que son los padres. Y tú podrás decir, pero mis papás no se separaron. Sí, puede que no se hayan separado, pero el contenido de su relación emocional a veces se parece mucho más de lo que uno se imagina a la relación de pareja con la cual establecemos la relación que termina o prospera o no prospera. ¿Ok? Entonces, por eso en el divorcio decimos en la práctica que hay, que las relaciones de pareja sí se acaban a veces. Más aún, todas se acaban, ¿no? Todas, todas, ¿no? O sea, hasta que la muerte nos separe de los votos, tiene una dimensión que a veces la gente no mira mucho. Entonces, te prometo amor en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe, es hasta que la relación se acaba y en principio de realidad todas se acaban, todas. Unas se acaban antes de tiempo, otras nunca se debieron acabar, otras comenzaron mal y terminaron mal. Entonces, en ese sentido el problema no es separarse, el problema es separarse bien. Y cuando en la separación mal hecha encontramos indicios, lo que usualmente leemos es enojos y exclusiones no digeridas, no resueltas, en donde no se respeta el que tú fuiste parte de mi historia. Y eso es un tema de orden, de equilibrio y de pertenencia, o de desorden, de desequilibrio y de exclusión, con consecuencias para los que son pareja y dejaron de serlo, pero con consecuencias para los hijos. Bien. Ricardo, otra pregunta. ¿Qué pasa si el consultante no puede mirar a papá y a mamá juntos como su primera imagen? ¿Sí? O sea, te dice no, o sea, no. O sea, yo sé que nací por ellos y todo, pero no los veo juntos por nada del mundo. O sea, capaz soy el error que aparecí por ahí, pero Eso te iba a decir, no les exactamente. veo. O sea, no les veo Eso, juntos. ¿Qué haces ahí? eso. ¿Cómo tratas? No, ahí se hace el proceso, ¿me entiendes? Porque cuando llegue la configuración, ¿sí? Ujú. O sea, de muchas formas en la conversación el tema aflora, ¿no? Y hay gente que de entrada lo dice como tú lo dijiste. Yo fui un accidente, yo fui un fin de semana de rumba de mis papás, ¿sí? Ni siquiera sé quién fue mi papá, ¿sí? Mi mamá jamás quiso hablar de él, etcétera, 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 etcétera. Y mucha gente lo dice de una manera dramática. Yo fui un accidente, ¿no? ¿Entiendes el tema de la seguridad y la inseguridad para la vida? Ok, pero cuando tú me dices, ¿y qué se hace con eso? Pues querida de mi alma, el gran dilema humano de muchas formas pasa, ¿y qué se hace con eso? Porque al final del partido, cuando se hace la configuración, de alguna manera, acuérdate, este es un proceso de acompañamiento a una persona para que vea y para que viendo el desorden, el desequilibrio, la necesidad de reparación, la necesidad de incluir, esa persona entienda que sí tiene quien le cubre la espalda y de alguna manera se dé permiso de iniciar el proceso. O sea, mira, aquí la meta no es aquí te quedó toda la vida arreglada. No, 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 no. El objetivo de este proceso es yo te acompaño para que tú veas, pero después sigue el gran reto, la tarea de llevar eso a tu vida, fruto de una decisión que tú tomas para sanar, para poner orden, para incluir, para equilibrar. En ese sentido, es un acompañamiento, pero después la tarea se hace. Es decir, una vez que la persona se va, para mí terminó la sesión, pero ella tiene la inmensa posibilidad de tomar la decisión de empezar a poner en orden.
Y lo que de alguna manera sigo siendo un ferviente creyente de esta herramienta y de esta experiencia es que le conectamos con su origen para que viendo su origen tome fuerza y sea próspero en su vida en todas las dimensiones. Pero ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Es decir, en la práctica querida, somos muchos más los que buscamos ayuda, pero al comienzo no vemos el enojo o el dolor profundo que tenemos con nuestros padres. Y cuando nos metemos y nos damos la pela, entonces empezamos poco a poco y a veces nos tardamos mucho tiempo para percibir que por ellos es que estamos vivos y allá está la fuente para ser prósperos y para tener fuerza, fuerza para vivir, fuerza para la salud, fuerza para amar, fuerza para trabajar, porque al final esa es la mejor herencia que ellos nos dan luego de que nos dieron la vida. Ricardo y Sandra, la pregunta tuya, Sandra, y la respuesta a mí me lleva a preguntar de una. O sea, yo soy bastante concreto en la persona. Cuando hay un dolor profundo con mamá y con papá, pero sobre todo con mamá, yo pregunto, ¿y has pensado en suicidarte? ¿Y has tenido ideas de muerte? Y las personas inmediatamente conectan porque es que la ausencia de mamá en la emocionalmente hace que las personas generalmente tengan ideas suicidas. En su profunda rabia por el abandono, por la pérdida, o en el seguir a mamá, si fue una mamá que murió, en el seguir, yo te sigo, yo me quiero morir. Y entonces yo sí hago la pregunta directamente, pero también hay otros indicios, como dice Ricardo. Adicciones, profesiones de riesgo, actividades de riesgo, que me acercan a la muerte. Es decir, la relación entre esa seguridad que le da la madre al hijo es directamente como el parto. El parto es el momento de la vida en que mayor estos polos, que son la vida y la muerte, en el parto están inmediatamente ahí juntos. Y la relación con mamá es, si yo no siento que tuve una mamá, que mamá me quiso tener, por ejemplo, que fui un accidente, yo me quiero morir. Yo no merezco vivir. Yo me quiero morir. Entonces la pregunta, y hay que de pronto, en la medida en que agarremos confianza, si nosotros sentimos eso del amor interrumpido, es pertinente hacer eso se llama centrar. ¿Has pensado en la muerte? Se centra la persona, tráquete, de una vez cae en el cuento de que sí ha tenido ideas de muerte. La siguiente pregunta a las ideas de muerte, bueno, es que esto ya estamos más adelante de todo esto, pero la siguiente pregunta a la vida y la muerte es, ¿y ahora quieres vivir? Yo ya sé que la persona quiere vivir. ¿Por qué? Porque vino a la consulta. Si no quisiera vivir, no viene a la consulta. Yo ya tengo el indicio, pero tengo que hacer la pregunta concreta, el dato, como dice Ricardo. El dato, ¿ahora quieres vivir? Y uno pregunta, ¿y qué es la vida para ti? Dato, ¿qué es la vida para ti? Entonces a veces nos vamos por las ideas ideológicas sobre la vida o filosóficas sobre la vida. Y yo le digo, vamos a hacer un ejercicio de vida. Y el ejercicio es sencillo como lo hicimos tal vez en la vez pasada. Imaginémonos que cada uno de nosotros piense en alguien que es importante para su vida y que en este momento está viva. Pero que en este momento nos entra una llamada y nos dice que esa persona falleció, nos dice que esa persona sufrió un accidente, que le dio un infarto, y salimos corriendo a buscarle. La próxima vez la vamos a ver sin vida. Y yo enfatizo, sin vida. Yo no sé qué es la vida, yo no tengo filosofía para eso, pero entendemos qué es la vida.
así. Poniéndonos en esta situación extrema, podemos llevar al consultante a de qué vida estamos hablando acá. Y esa vida, cuando ya logra entender de qué vida estamos hablando, y esa vida, ¿quién te la dio a ti? ¿Cómo la tienes? Digamos que eso es central, ¿sí? Y realmente lograr que la persona, que yo ya sé que sí quiere vivir, porque está aquí en la consulta, está buscando ayuda, la consulta es un grito de ayuda, está buscando ayuda, pero es para la vida, un grito de ayuda para seguir viviendo. Entonces, la pregunta tuya, Sandra, me la puso así de frente y te la pongo y le digo, no le tengamos miedo a preguntarle si es lo que sentimos, ¿no? No es que la vamos a hacer si uno ve que una persona pues no tiene problemas con eso y está con su vitalidad y su proyecto de vida es esto, pero si tiene un dolor de madre, un dolor de la vida, como dice Ricardo, esa pregunta hay que hacerla. Ok, gracias. Bueno, son las 7:15, Ricardo. Yo quisiera como mostrarles una guía que estamos elaborando con Ricardo, porque nosotros insistimos que metodológicamente, ¿qué necesitamos en la entrevista? Necesitamos datos, ¿no? ¿Sí? No necesitamos historias que generalmente son repetitivas y son como las historias de la amiguita de Mafalda, ¿no? Que ha hecho un rollo para poder decir no, necesitamos datos y efectivamente, pues uno podría escuchar la novela que cada uno tenemos de la vida, pero nosotros para poder trabajar sistémicamente necesitamos son datos. Entonces, yo quisiera mostrarles un poco, y esto va a ser el documento que queremos que quede para ustedes que están en el curso, un documento que estamos elaborando. Está todavía en borrador, pero esperamos que lo podamos completar. Pero ya les quiero mostrar lo que hemos avanzado para poder que les sirva como una guía. Si están de acuerdo, entonces voy a permitirme compartir pantalla. Imagino que el administrador te tiene que dar permiso. Ah, ok, ya. ¿Ya? Sí, sí, ya, perfecto. ¿Apareció? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, digamos que esto va a ser como el documento guía. ¿Sí? Una guía es una guía que puede estar completo o incompleto. En este momento está incompleto, pero pues que vamos a tratar de como aterrizar tanto lo que hizo Ricardo como lo que hice yo, y de todas maneras, pues lo que experimentalmente cada uno de los profesores acá pues tendrán y le darán digamos, su toque personal, pero pues más o menos es lo mismo. Más o menos hay 3 fases de una entrevista individual, en donde lo primero que hacemos pues es identificar la persona. Aún a partir del primer dato que pedimos, que es el nombre, tenemos que mirarlo sistémicamente. ¿Qué me aporta el nombre en una visión sistémica? ¿Sí? El nombre. Los nombres que se repiten, vamos a mirar, ¿sí? El nombre, como quién te llamas. Podría ser una pregunta, pero generalmente va a aparecer cuando miramos el nombre mío, el nombre de papá y mamá, el nombre de los abuelos, y ahí seguramente pueden aparecer, no siempre, aparecer nombres que se repiten en los abuelos, en los padres, en las parejas, ¿sí? ¿Cuál es la conexión emocional? Miren, con el nombre, yo solamente les haría la pregunta, ¿te gusta tu nombre? O tal vez no me gusta. Hay una parte del nombre que sí me gusta y hay otra que no me gusta. O sea, estoy tranquilo o intranquilo, satisfecho o insatisfecho con mi nombre, ¿cierto? Y si estoy insatisfecho, y si es, uy, no, a mí ese nombre me da oso,
A mí ese nombre, cuando estaba en la escuela, me hacían bullying con el nombre. Pues yo tengo un dolor ahí, tengo una rabia, esa es la conexión emocional, ¿sí? Tengo un dolor y tengo una rabia. ¿Con quién? Con quien me puso el nombre. Ya vamos haciendo conexiones tanto sistémicas como emocionales. El principio de esto es todos los nombres tienen una historia, se colocan en honor de alguien y tienen una expectativa de los padres sobre los hijos. Entonces yo me llamo como mi papá y la expectativa es, bueno, ¿en honor de quién? Pues de mi papá. Y la expectativa es que algún día yo reemplazaré a mi padre. Y hay otras cosas que ocurren ahí. Iremos mirando. Guillermo, Sí. perdón, Camilo, hola. El nombre, pero estamos hablando del primer nombre y los apellidos, porque está el apellido de padre y el apellido de madre, por lo menos Muy bien. en el esquema latino, ese también puede tener satisfacción e insatisfacción. Muy bien. Sí, señor. El apellido. ¿Cuál apellido llevo? ¿El de mi papá? O tal vez solo tengo el apellido de mamá. Eso, ahí ya tenemos una historia. ¿Sí? Con eso nomás, si uno hablara de las narrativas, ahí ya hay una historia. Si yo tengo el nombre, y usualmente ocurre, por ejemplo, que mi nombre, yo tengo el apellido de papá y mamá, pero cuando llegamos a el apellido de papá, ¿de quién es? Y hay un abuelo excluido, no llevo el apellido del abuelo, sino de mamá, ahí uno empieza a hacer la conexión, porque es que papá, puedo conectar que papá tiene un dolor, que su papá está excluido, y papá tiene un dolor, tiene una rabia, y entonces yo puedo empezar a entender por qué papá es como es. ¿Sí? Entonces fíjense que un dato, que es lo que pedimos, su nombre, voy a completar ahí nombre y apellido, un dato. Nombre completo, Guillo. Nombre completo, sí. Eso, sí. Entonces, y completo, muy bien, gracias Ricardo, porque completos son los dos nombres, la gente que tiene dos nombres, Juan Guillermo, y completo, el apellido de papá y el apellido de mamá. Claro, Guillermo, ahí hay una historia. Ok, Sí. Guillermo, solo una Dime. consulta. En el caso de los apellidos, hay personas que, bueno, por ejemplo, en la legislación ecuatoriana, a partir de los 18 años tú puedes cambiarte el apellido, ¿ok? Y de ser ese caso con un consultante, ¿consideras el apellido original y el cambiado o solo el original? Bueno, yo leo el cambio. Ok. ¿Por qué me quiero cambiar mi apellido? ¿Qué historia conoces ahí, Sandra? Cuéntame ahí algo. Bueno, es la historia de un muchacho de casi 32 años que tuvo mucha bronca con su papá porque fue un político corrupto. Listo. Tuvo mucha bronca con su papá. ¿Cuál apellido se cambió? El del padre. Ok. ¿De qué me habla eso? ¿De qué nos habla en lo emocional? Estoy aquí mirando, no sé si están mirando. ¿De qué nos habla eso? De su rabia, de su dolor con el padre. Listo. Eso es lo que tenemos que leer. Ok. ¿Sí? De su rabia y su dolor con su padre, que es lo primero que vemos, ¿cierto? Ahora, mirando a lo profundo, como dice Ricardo, cuando yo tengo un dolor con mi padre, tengo un dolor con mamá. De alguna manera, y le sale a uno en la consulta, por ejemplo, un padre que abandonó, el hijo, como dijo Ricardo, le cobra su rabia no al padre abandonador, sino al que se queda con él, a la madre, y le dice, si no tengo papá, es por tu culpa. Yo no tengo papá, es por tu culpa. ¿Sí? Vamos a hablar de indicios ahí, por ejemplo. Uy, es que es mejor dicho, se abre un abanico de posibilidades, pero vamos a hablar de indicios. Hay personas, yo personalmente he tenido personas que dicen, es que yo soy muy mentiroso, yo soy mentiroso. Y yo inmediatamente le digo, no tienes padre.
no está tu padre. Y eso es así. O sea, el indicio de que hay un padre que no está presente y que no reconozco, que no veo, es yo soy mentiroso o soy cleptómano, ¿sí? O una mamá que dice que le dice a uno, es que mi hijo es muy mentiroso, yo no le puedo creer nada. Digo, ok, ¿qué pasó con el papá? Esa es la mirada sistémica. Yo no me quedo en el niño mentiroso o que roba cosas, no. La mirada sistémica es, ¿y qué pasó con el papá? Porque la mentira y la cleptomanía tienen que ver con la ausencia de papá. Y yo, Bueno, ¿me dejas puntualizar una cosa sí, ahí? ok. Entonces, mira, es que quiero puntualizar esto. Hay un ejercicio, si quieren, sistémico, y es que a veces en aula lo hacemos y es decirle a la gente que nos diga quién conoce la historia de su nombre. Y cuando la persona cuenta la historia de su nombre, la gente lo que está haciendo es que entendiendo que en el nombre hay una historia, pero al decir que hay una historia, es una historia no fría, es una historia donde hay amores, dolores, secretos, ¿sí? Es una historia, con cabeza, cuerpo y extremidades. Hay una historia y hay unas emociones asociadas a la historia, ¿no? Y entonces a veces un tema interesante resulta es que esa es la oportunidad para que la gente desde el nombre comience a hacer conexiones con como quien de la familia. Y por eso cuando la persona dice su nombre, yo hago la pregunta, dime tu nombre completo. Y si la persona dice Camilo Alfonso Rivera Peña, yo ya me pillé que cuando él trastabilló para decirme el segundo nombre, a él no lo llaman por el segundo nombre, a él todo el mundo le dice Camilo. Y entonces yo le pregunto que ese otro nombre, ¿de quién es? Entonces, ¿a dónde va el tema de lo que está diciendo en este momento Guillermo? Por ejemplo, Camilo puede responder del papá de mi papá. Entonces, ahora mira, ¿te duele tu papá en el dolor hacia su propio papá? Es decir, es lo que llamamos a mí me duele que a mi papá le duela. ¿Ok? En cambio, hay Ok. gente que se llena la boca diciendo los dos nombres y que sin estarle preguntando dice, es que así se llama mi papá y mi abuelo. Entonces uno entiende la conexión. ¿Ok? Ahí vamos Pero haciendo conexión. eso, ahí vamos haciendo la conexión. Bueno, hay mucho tema y ustedes pueden mirar después que hay muchísimo tema con cada dato que nos damos, ¿sí? La ocupación o profesión. Preguntamos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Y ahí miramos si hay lealtades hacia el logro, por ejemplo, hacia la prosperidad. ¿Como quién? Se pregunta, ¿no? ¿Sí? Tú eres profesora o eres médico, ¿como quién en la familia? La fuerza, ahí se miras qué tanto de la fuerza de los padres ha tomado la persona, ¿sí? En la profesión, en la ocupación. ¿Está tranquilo, satisfecho, insatisfecho? Y no le he puesto ahí al principio, pero después, no sé si a Ricardo se le ocurre ahí un principio de ocupación y profesión, como lo ve ahí. O sea, como básicamente yo soy leal a otros de mi familia en mi profesión. Ok, Así de sí, simple. ¿Mm? sí. Ok. La edad. Esta es una referencia, es un dato que nos da referencia para conectar con experiencias críticas de abuelos y padres. ¿Sí? De abuelos o padres. Y que hay miedos relacionados. Me explico. A veces en mi edad, cuando yo tengo en este momento una edad y luego lo referimos a una experiencia crítica de mamá. Mamá murió a tal edad. Ahí yo conecto que la persona en este momento está viviendo un miedo relacionado con esa experiencia crítica de que mamá murió a tal edad o papá murió a tal edad, ¿sí? O los abuelos. Entonces, la edad obviamente es importante para irlo luego conectando con la historia de la familia. El estado civil, el tipo de vínculo. Entonces, estamos soy soltero o vivo en unión libre, no estoy casado, ¿sí? O estoy casado, o soy viudo, o estoy separado, o divorciado.
digamos que eso es una información que es un dato, pero que uno sabe que tiene una carga emocional, ¿sí? Por ejemplo, el mantener una relación durante largo tiempo sin ritualizarla, bien sea por cualquier rito, da una sensación de tranquilidad o intranquilidad en la relación de pareja. Y en los hijos. No es lo mismo, definitivamente, emocionalmente. Nosotros en las charlas que hemos dado y las que da Ricardo dice, cuando un estado civil, por ejemplo, no se ritualiza como de cualquier manera que se quiera ritualizar, yo no estoy hablando de un rito religioso específico o un rito civil específico, sino de cualquier manera que se quiera ritualizar. Si no se ritualiza, de alguna manera, lo que está en el trasfondo de esa relación es, aún estoy buscando a alguien mejor que tú. Y eso, yo no empiezo a leerlo. Porque eso da inseguridad o seguridad en esta persona que me está contando esa historia. ¿Sí? Yo empiezo a leerlo ahí. Ahora, conectar con cuáles son las formas de relación luego va a aparecer papá y mamá y abuelos. Y de pronto encontramos que se repiten historias. ¿Sí? Años de matrimonio, años de separación y razón para esas separaciones, por ejemplo. También conectamos allí con las parejas de padre, madre y abuelos. Incluimos o no o excluimos a quienes han sido parejas. Pero obviamente aquí tenemos unas consecuencias emocionales de tranquilidad o de seguridad o de inseguridad, de miedo, de rabias, de culpas. ¿Sí? Si hay parejas anteriores significativas, entonces explicamos que son significativas desde este punto de vista. Significativas es o que hemos convivido, o nos hemos casado, hemos tenido hijos, hemos tenido pérdidas, esas juegan, ¿sí? Así haya sido una noche loca de copas, pero quedé embarazada, eso es una relación significativa. Alguien que me hizo mucho bien, yo me sentía enamorado, es decir, todavía te veo, Sandra, y me palpita el corazón. Esa es una pareja significativa, ¿sí? Y se me revuelven las tripas. Esa es una pareja. O alguien que me hizo mucho daño. Cada vez que pienso en esa persona, yo quisiera retorcerle el pescuezo, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí en datos podemos hacer las conexiones emocionales y luego con ese mismo dato, cuando miramos la historia de papá y mamá o abuelos, más o menos va a aparecer. En general, pues los principios aquí es la primera experiencia de pareja son los padres y yo llevo a mi pareja como me fue con mis padres y llevo a mi pareja como me fue con mis parejas anteriores. Ese es un principio. Bueno, hijos. También es un dato. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Sí? También es un dato si fueron por parto natural o por cesárea. El preguntar por los hijos y en el orden, quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el tercero, da uno el orden de los hijos, preguntar si han habido pérdidas o si han habido niños que nacieron y murieron, también nos da, digamos, exclusiones, ¿cierto? Y también allí a veces nos da, sobre todo cuando hay pérdidas, las sensaciones, o ya sabemos, por ejemplo, cuál es la sensación de no ser buenos padres. Es decir, eso como que son trastornos del orden, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se tiene un niño por cesárea, a veces se tiene esa sensación. ¿Por qué? Porque la cesárea finalmente es una alteración del orden natural del parto, ¿sí?
y la cesárea implica que no se pudo, que mamá no pudo dar como ese último esfuerzo, ese último empujón. Y claro, por salvar la vida, pues se hace la cesárea. Pero tanto en la madre como en el hijo queda una consecuencia ahí emocional de la dificultad para terminar cosas. Y Guillermo, ahí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué tipo de ejercicio le puede ayudar a ese niño o nosotros ya como adultos? Bueno, ahí hay varias cosas. No sé, búsquense esa experiencia del renacimiento, por ejemplo, el rebirthing. Si es un punto crítico, ¿no? Puede que no sea crítico. Hay que ponerle, hay que sopesarlo, ¿sí? Si es un punto crítico, digamos. ¿Y cómo lo sabe uno si es un punto crítico? Por ejemplo, en la historia hay que una persona tiene muchos proyectos que no termina. Y esa es una sensación de frustración que la persona tiene de que es que he iniciado una carrera y no pude, y luego inicié otra carrera y tampoco pude, y luego otra carrera y tampoco pude. Uno pregunta, ¿y cómo naciste? ¿Sí? Y he puesto un negocio y no me prospera. Uno puede preguntar ahí porque ese sería como un indicio de cómo inicio proyectos que no terminan, que lo que está haciendo es reviviendo aquella experiencia de un embarazo que terminó, por ejemplo, en una cesárea. Hay un ejercicio que se llama el renacimiento y lo hacemos también en aulas donde con ejercicios pedimos quiénes nacieron por cesárea. Listo, vamos a hacer el ejercicio donde alguien nace de mamá y la persona hace el esfuerzo de nacer. Es muy bonito, es un ejercicio muy, muy bonito, de mucha, digamos, muy, muy liberador de esa sensación de frustración. Entonces, yo lo que escribí ahí como principio es que las vivencias emocionales de los padres durante el embarazo y el parto se transmiten y dejan memorias celulares, porque no son memorias conscientes, son memorias incluso del cuerpo, memorias celulares en los hijos. Los hijos cargan los miedos, los dolores, las rabias o las culpas de los padres. ¿Sí? Una madre en una cesárea, y seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia de un parto por cesárea, pues causa miedo, ¿cierto? Porque por alguna razón se tuvo que definir por una cesárea y esa razón da miedo. Entonces, mamá tiene miedo en el momento del parto de su cesárea y el niño se carga también con ese miedo. No Sí, siempre, pero oiga, yo estoy aquí diciendo, pero esto no es siempre, pero en un momento determinado uno puede detectar esas sensaciones de frustración de las personas. Siga, Ricardo. No, solo una pregunta, Guillo, es que una persona dice que aquí en el punto 5, hablando de los hijos, entra el tema del amor interrumpido. Entonces, para puntualizar clarísimamente, el amor interrumpido se puede detectar a veces en este momento y de alguna manera refleja un tema que será importante en términos de que se ponga en el horizonte para incluirlo en el proceso. A la persona que hizo la pregunta, creo que le Sí, puede ahí decir. entra el amor interrumpido, claro. Y de muchas formas, por ejemplo, cuando uno dice el nombre y la edad de los hijos, las madres, por ejemplo, las madres pueden decir, yo no estaba preparada para ese embarazo. La verdad, yo no quería tener ese embarazo. Y eso ya nos da un indicio. ¿Cuál es el efecto emocional en la madre? Y en ¿Cuál el es el hijo. efecto emocional en el padre? ¿Cuál es el efecto emocional en un niño? Porque el niño sintió eso. ¿Sí? Ok. Las uniones anteriores y las actuales. Aquí nos hablamos del orden. ¿Sí? Cuando hablamos de mi expareja o de la india esa o el indio ese, ahí estamos excluyendo. ¿Sí? Ahí estamos excluyendo. Si fue una pareja significativa,
nosotros lo que hacemos en el proceso es ayudar a verlo en su lugar. Entonces tú fuiste mi primera pareja, mi segunda pareja, mi tercera o mi quinta pareja. Este no tiene arreglo. Sí, es importante darle lugar a las parejas. Y si fueron muchas, ¿por qué? Porque las parejas forjaron un vínculo. Y el vínculo se da por la relación sexual, o por lo bien que me hizo, o por el daño que me hizo, pero ahí está vinculado. Y entonces hay que darle el orden, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera. ¿Para qué? Hay que mirar ahí en esas relaciones de pareja que fueron significativas, pero que dejaron una experiencia emocional, ¿no? Es que cuando pienso en él o ella, todavía se me revuelven las tripas. O sea, tengo rabia. Hay que leer la rabia. O el dolor, o la culpa, ¿no? Muchas veces es que dice alguien, no, yo la verdad me casé con él, pero yo no lo quería. Culpa. Inmediatamente culpa. Me casé porque, como dijo Ricardo, empezaron mal las cosas. Quedé embarazada sin buscarlo. O me casé porque es que mi mamá me dijo que yo salía de la casa, pero casada. O era tan desesperante la situación en mi familia con el maltrato de papá o el maltrato de mamá, que yo a los 16 años me fui con el primero que me lo propuso. Dolor y rabia, eso hay que leerlo, ¿sí? Cómo empezó la relación, cómo siguió. ¿Y para qué? Para cerrar los procesos y para dar el lugar como un requisito para la prosperidad de la pareja actual. Si una pareja, si yo vivo actualmente con mi pareja y yo no le doy el lugar a mi pareja anterior o a mis parejas anteriores y no cierro eso, mi posibilidad de que mi actual pareja no prospere es la mayor. Eso puede llegar otra vez al fracaso. Nombres, yo pido los nombres y muchas veces, por ejemplo, ahí se encuentra uno con sorpresitas. El nombre de mi primera pareja es igual al de la pareja actual que tengo, por ejemplo. ¿Sí? Y casi que uno lo adivina. Por eso a veces nos dicen brujos. Alguien me contó una vez, oiga, ¿sabe qué? Si le voy a contar, ahora tengo una nueva relación, estoy en una nueva relación. Le digo yo, sí, y se llama igual que tu primera pareja. Dice, ¿usted cómo sabe? Porque hay indicios, ¿no? Ok. Estamos hablando aquí muy rápidamente. Otros hijos de la pareja anterior. Yo tuve hijos con mi pareja anterior. Y aquí se nos vuelve un problema, porque si yo tuve una relación anterior y tengo un hijo y esa pareja no prosperó y ahora tengo otra pareja, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Se me altera el orden. El orden normal en una pareja que tiene hijos es primero somos pareja y después somos padres. Ese es el orden y el equilibrio. Pero cuando yo ahora estoy en una pareja recompuesta, el orden es si yo tengo hijos, mis hijos primero, después la nueva pareja. Ese es el orden. Y la nueva pareja tiene que reconocer el lugar y el orden de esos hijos. Y yo en la entrevista tengo que ir hilando eso. Porque como dijo Ricardo, una pareja donde uno tiene hijos y el otro no tiene hijos, es una pareja desequilibrada y es una pareja que tiene un trabajo y un proceso que hacer para poder prosperar. El hecho de que haya esos hijos, esos hijos, pues nos pueden mostrar, por ejemplo, exclusiones, hijos no reconocidos, los llamamos medio hermanos, ¿sí? O medios,
Y ahí pueden haber culpas, rabias, dolores. Y lo que decía de principio, los hijos de parejas anteriores son primero que una nueva pareja. Si es el caso contrario, es mi pareja la que tiene hijos y yo no tengo hijos, yo tengo que entender que para mi pareja sus hijos son primero que yo. Y tengo que darle ese lugar y tengo que permitirles el espacio. Y muchas veces no ocurre. Yo he visto parejas que se acaban porque, no, es que él tenía hijos y él se dedicaba a ella y le dedicaba solo tiempo a los hijos y no sé qué, y sí sé cuándo, y yo no aguantaba eso, y yo no pude soportar eso, y ¡prum! Rompí. Sí, porque no entendió el orden, no vio el orden. ¿Sí? Bueno, las pérdidas, las muertes, las enfermedades son datos que estamos pidiendo. Hijos de parejas posteriores. Yo puedo tener mi pareja y tengo hijos, pero por ahí tuve un desliz y ese desliz resultó con paticas. ¿Cómo le doy el lugar a ese hijo? ¿Cuál es el principio? ¿Sí? ¿Cuál es el orden de los hijos ahí? ¿Y cuáles son las emociones? Dolor, miedo, rabia, culpa. Hay una cuestión con los hijos de parejas posteriores y hay digamos, entre las tantas cosas que hemos detectado, es los hijos de parejas posteriores pueden representar a una pareja anterior no respetada. Es decir, a veces uno tiene niños problema. Sí, mi hijo es agresivo, tiene una rabia, tiene un mal comportamiento, algo que a mí no entiendo por qué mi hijo se porta así. Muchas veces a mí me toca mirar hacia atrás, mirar a mis parejas, y si yo tengo una historia con una pareja que no le doy el lugar, y que terminó mal, ese hijo me está mostrando y tiene en su rabia una implicación con la rabia, el dolor, la tristeza de una pareja no respetada, no vista. Entonces, por eso son importantes también los hijos de parejas posteriores. ¿Qué hora son? 7:46. Bueno, hasta aquí alguna pregunta o alguna cosa. Esto va a quedar ahí para ustedes, pero pues, ¿seguimos ahí o cómo están? Mire que apenas estamos en la identificación. Estamos en la identificación. Pero lo que quiero es que cuando hacemos cada pregunta que hacemos, nos remite a lo sistémico, a lo transgeneracional y a lo emocional. ¿Sí? Cada pregunta que hacemos tenemos que tenerla en el entrenamiento en mirar lo sistémico, o sea, no preguntamos en vano. Y pedimos datos. No pedimos la historia, no, es que mi papá y mi mamá, eso vivían peleando y vivían en una garrotera y no sé qué, y se separaron 2 años, pero luego volvieron y después volvieron y se separaron, vivieron como 11 años y no se han divorciado del todo. Y entonces, bueno, eso es un poco no de, pero ¿cuál es el dato ahí? El dato que nos permite ver es, hubo una pareja que no prosperó, ese es el dato. Entonces, por ejemplo, esa era la pregunta, ¿sus padres están vivos? ¿Viven juntos? ¿Cuál fue la razón para la muerte o la separación? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía usted cuando sus padres se murieron? Entre más temprano sea esa muerte o esa separación, pues como que uno siente que la carga emocional de tristeza, de miedo, de dolor, de rabia, es mucho más fuerte, ¿sí? Y que de alguna manera lo vamos a ver en la relación de pareja actual de una persona. Guillermo, una consultita en este punto. Cuando uno escucha esas historias, yo he percibido emociones, no sé, al hecho de pronto de centrarme solamente en datos, me vendría como el cuestionamiento, ¿qué emoción tiene esa persona con ese dato? Entonces, no sé si es válido que se le dé el tiempo también para la historia. Pues ahí digamos que pueden haber las dos cosas, ¿no?
Yo personalmente pienso que hay de darle lugar a un relato corto, pero que rápidamente uno centre a la persona, ¿sí? Y decirle, sí, bueno, ya entendí la historia de tus padres y entiendo tu dolor y entiendo tu rabia y tu miedo. Yo quisiera que... y entonces uno puntualiza y aterriza la cosa para no dejar que la historia se abra, porque si no, pues nos volvemos como estamos aquí, ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, y finalmente no, no puntualizamos, ¿sí? No sé si sea una respuesta para ti, Diana. Sí, gracias. Sí, yo creo que, pero de todas maneras, la conexión emocional la vamos a hacer de otra manera, ¿sí? Ahí yo voy percibiendo, o sea, yo lo que quiero es ir percibiendo. ¿Cómo vamos a hacer la conexión emocional? Bueno, es inevitable que la conexión emocional se vaya haciendo en el relato, en la pregunta, pero por ejemplo, ¿qué edad tenía usted cuando sus padres murieron? Es una pregunta que pega duro y que conecta emocionalmente inmediatamente, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Como principio, las experiencias de pérdida o separación tienen consecuencias emocionales que desequilibran el sistema y al individuo. La rabia por la ausencia de la madre o el padre se cobra al cónyuge. Después, cuando uno crece. Un hijo se enoja con el padre ausente, pero le cobra al padre presente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Están vivos o no? Causas de muerte y a qué edad, por ejemplo. Eso es como una forma de mapear orden, inclusión, exclusión, o sea, pertenencia, y los roles y desequilibrios con los hermanos. Cuando hay pérdidas o hermanos que han muerto muy jóvenes, lo emocional se afecta de tal manera que las personas pueden tener sensaciones de vacío, sensaciones de no estar completos, sobre todo cuando hay pérdidas. Hay una sensación de vacío que no deja que la persona esté tranquila. O sensación de no merecer la vida. Si hay hermanos muertos, como que el dolor por la muerte de un hermano lleva a que ¿por qué él no murió y no yo? ¿Qué derecho tengo yo a vivir si mi hermano murió? Uno encuentra eso, ¿no? Y lo otro es que cuando hay un muerto o una pérdida no incluida, eso se manifiesta en un miembro pequeño de la familia, o sea, un pequeño asume el rol, representa, tiene las emociones de ese muerto no visto. Bueno, casi que aquí llegamos al final de esa primera fase, que es como la entrevista de conocer a grosso modo a la persona. Y con eso, pero uno ya tiene para llegar a la respuesta de la primera pregunta que hizo Ricardo, que yo no la hice en la primera frase, sino que la hago aquí, en esta parte. En este momento, después de hacer este pequeño recuento, ¿qué es lo que tú quieres? Y no qué es lo que tú quieres, sino qué es lo que necesitas resolver. Bueno, sobre eso tuvimos una conversación la vez pasada, la semana pasada. La segunda fase que dice Ricardo en su guía es volver. Ahí sí, mire que aquí hay oportunidad para la historia, Diana. Mi papá conmigo era, y la pregunta que yo también hago, ¿y qué te debe papá? Eso te toca el hilo, te toca el núcleo emocional, ¿sí? Mi mamá conmigo era, ¿y qué te debe mamá? Mi mamá me debe. Eso necesariamente pone a la persona frente a los dolores profundos de que está hablando Ricardo, ¿no? Frente
abajo. Ellos como pareja eran, papá y mamá como pareja entre ellos, ¿cómo eran? Esa es la pregunta. Importante la primera instrucción. Ubícate cuando tenía 5, 6 o máximo 7 años. Porque es allá donde estamos queriendo ver esas conexiones emocionales. Entonces, desde lo sistémico, ahí es ver los órdenes del amor en la relación con el papá, en relación con el padre y en relación con la pareja, con la experiencia de pareja, papá y mamá. Ahí mapeamos los pendientes. Esto es importante. Los pendientes con papá, con mamá, que duelen, que causan rabia, los mandatos. Yo le digo las piedritas en el zapato. ¿Sí? Ahí conectamos a la persona con las piedritas en el zapato, con esos pendientes que tengo que resolver con mamá y con papá. Mis emociones como reflejo de las emociones de mamá y papá. En cuanto a la pareja, ¿no? Y como principio, ahí decimos que la conexión con el mundo externo, lo laboral y la salud mental, provienen principalmente de papá. Es decir, de cómo relate yo a mi papá era y conmigo era, qué me debe papá, eso como que me conecta con cómo me va a mí en mi entorno profesional, laboral, ¿sí? En mis negocios. Y la salud mental. Ojo, la salud mental viene por lo paterno. Pero ya lo habíamos dicho, cuando es con mamá, la felicidad y la prosperidad, todo que ver con mamá, la infelicidad y la no prosperidad, todo que ver con mamá. La madre es el secreto para la prosperidad, para la salud física y para la relación de pareja, la posibilidad de tener una relación de pareja tranquila. ¿Cómo eran ellos como pareja? Conecta con, yo llevo a mi pareja como me fue con mis padres y cómo se conecta la historia de pareja de papá y mamá con mi propia historia. Y la mirada sistémica es ampliar más, ¿no? ¿Como quién? Entonces ahora ya pasamos de papá y mamá y pasamos a los abuelos y es más o menos un recuento así corto, igual. Pero aquí yo digamos que nosotros estamos haciendo este ejercicio de mirar qué es lo sistémico que tenemos que ver en ese dato. El abuelo era, de él decían, aquí por ejemplo yo he encontrado mucho con los abuelos que no llevamos los apellidos de los abuelos. Yo, por ejemplo, yo soy Rodríguez Vega por mi papá, pero el apellido de mi papá es el apellido de mi abuela, no de mi abuelo. Eso duele. Eso deja una huella emocional. Porque yo sé que a papá le dolió y ahora yo entiendo de papá ciertas cosas. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando el abuelo paterno, o si el abuelo paterno no lo conocemos. Me acuerdo de una profesora aquí, ¿cuál es? ¿Otero? ¿Cómo es el nombre de Ricardo? Que Sí. escribió el libro. Sí. Sí, Otero, pero... No me acuerdo el nombre. Ella escribió un libro y ahí relata en el libro que ella, siendo el árbol genealógico, descubrió que su abuelo no era, que tenía un apellido que no era el de su abuelo, porque al abuelo lo corrieron la familia porque no era un abuelo digno de la abuela, y entonces lo amenazaron de muerte y lo sacaron corriendo y no llevaba el apellido del abuelo. Cuando ella puso eso en el libro, la familia Otero se puso bravísima. Se puso furiosa porque dijeron, ¿cómo así? Nosotros sí somos Otero y nos da orgullo ser Otero y no sé qué, pero estaban excluyendo a un abuelo. Eso es interesante mirar ese
esa historia de los abuelos, ¿no? Lo otro que casi siempre hay una rama de la familia que se conoce más que la otra. Casi siempre, y esto no es visto solo por acá, casi siempre se conoce más de la familia materna que de la familia paterna. Y tenemos excluida la familia paterna, ¿sí? La gran mayoría de las veces. Tanto que hay un vínculo, Ricardo, que los psicoanalistas llaman el avuncular, el vínculo avuncular. Y el avuncular es con la familia materna, con los abuelos maternos, no con los abuelos paternos. Una cuñita, Guillo. El Sí. libro se llama Viaje a lo profundo del alma y, Sí. y la autora se llama Olga Susana Otero. Olga Susana Otero, sí. Ese es uno de los libros, sí. Bueno, entonces, fíjense que al preguntar el nombre y los apellidos de los abuelos, ya tenemos datos sistémicos. ¿Cómo eran? ¿Qué decía del abuelo? ¿Qué decían de cómo era? Entonces, hay historias que salen rapidito y uno no se enreda mucho. ¿Qué decían del abuelo? Ah, no, el abuelo eso era un pícaro, eso tuvo como 20 mujeres y 100 hijos. Ya ahí hay una historia. Y ya podemos saber qué es, ¿sí? O no, era un borrachito, o el abuelo era un líder, o el abuelo fue el alcalde del pueblo y la abuela era muy bondadosa y tenía una obra de caridad y todo eso sirve sistémicamente para entender, por ejemplo, la fuerza que tiene una persona. Aquí, obviamente, hay que mirar las dos cosas, lo que me da fuerza y lo que me amarra. Perdón, Guillermo, otra preguntita. Sí. Cuando hablamos de su caso, ¿no? Que hay un abuelo que realmente no es el abuelo, ¿no? Y la personalidad de ese abuelo postizo, digamos, la personalidad de ese abuelo en nuestro árbol, ¿se tiene que considerar o se tiene que considerar solamente la personalidad y la historia del abuelo de sangre? O sea, Okay. ¿cómo trabajamos con él? Gracias por la pregunta. Primero, aquí estamos hablando de las memorias familiares. Y las memorias familiares, también como las memorias personales, son de dos tipos, las memorias conscientes y las memorias inconscientes. Las memorias conscientes, los Pérez somos así. ¿Sí? Por el lado de papá somos aquí así, pero por el lado de mamá somos aquí así, esas son conscientes. Ah, no, es que los Rodríguez somos bravos. ¿Sí? Pero los Vegas somos festivos, somos no sé qué, listo. Esa es la memoria consciente. Pero hay memorias inconscientes de la familia que de pronto habría que buscarlas. Memoria inconsciente. Me acuerdo de una de Ricardo que dice que una vez cuando fue allá a visitar a sus abuelos, él se sentó de que X manera y movía la pierna de tal manera y entonces una abuela le dice, uy, usted mueve la pierna igualito que el abuelo. Una memoria inconsciente. ¿Sí? Nosotros, además de esas memorias inconscientes que se transmiten de manera emocional o con la crianza, es decir, ¿por qué emocional? Porque con las memorias y las emociones que esa memoria yo tengo, es que crío mis hijos, así la abuela, yo crío a mis hijos, pero mi papá y mi mamá me criaron a mí así, con sus emociones, con sus dolores, con sus rabias, y a su mamá y su papá la criaron con sus emociones, sus dolores, sus rabias, sus tristezas, sus alegrías, ¿sí? Sus esperanzas. Entonces, esa memoria viaja por las emociones de las personas, pero y aquí lo quiero decir, hay memorias genéticas y epigenéticas. ¿Me explico? Tú, Diana, no es que tengas papá y mamá. Tú eres tu papá y tu mamá. 50% biológicamente de tu cuerpo es tu papá y 50% biológicamente es tu mamá. Y puedes ver detrás de su papá y tu mamá a tus abuelos. Entonces, 25% de ti es cada uno de tus abuelos.
y 12,5% cada uno de tus bisabuelos. Y las memorias están ahí, en el cuerpo. La constelación, por ejemplo, con los ejercicios que nos han enseñado Tati y Margarita, de colocarnos en la posición, digamos, como siguiendo una línea hacia atrás y de conectarnos con ese recuerdo que hay en el cuerpo, nos lleva a que hay memorias que así no las conozcamos, los abuelos, que así ni siquiera llevemos el apellido, el abuelo está ahí. Y lo principal es que yo estoy vivo gracias a ese abuelo de sangre, ¿sí? Ahora, hay un abuelo postizo, porque la abuela se separó o enviudó y se casó y mi mamá se crió fue con ese abuelo, esa nueva pareja. Y yo lo reconozco como mi abuelo, sí. Y puede que haya infundido y enseñado cosas, claro. Nosotros vamos recogiendo enseñanzas de todo el mundo y vamos recogiendo y agradeciendo los cuidados que nos dieron esas personas adicionales. Es decir, alguien que hizo mucho bien, hace parte del sistema familiar, no porque sea el vínculo biológico, sino por el vínculo emocional. Entonces yo sí puedo reconocer que tengo influencia de ese abuelo postizo, como lo dijiste tú, pero el asunto es el orden. Tú no eres mi abuelo es tal. Tú no eres mi abuelo, tú eres un cuidador, muy buen cuidador, y te agradezco mucho por tus cuidados, ¿sí? Y recibo lo que me diste. Pero mi abuelo, el orden es, mi abuelo es el abuelo. ¿Sí? Entonces, lo uno no excluye lo otro, y la influencia seguramente no lo excluye. Lo que hay que reconocer es el lugar del abuelo, que no se había visto. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo que darle lugar a mi abuelo, el papá de mi papá. No tengo el apellido de él, pero yo lo reconozco. No sé si esa sea una buena respuesta para ti, Diana. Sí, muchas gracias. Bueno. Guillo. Sí. A ver, mira, es que son como las 8 pasadas, son las 8:06. Entonces, mira, yo creo que ahí has mostrado una dinámica interesante, ¿sí? Y como que la invitación es luego es a masticar, porque ya verán que esto que a veces parece como dijo Guillermo, hablando de todo, pero de alguna forma es una experiencia de concretar. Entonces, esta ruta que Guillermo nos ha ido mostrando es una ruta que esperamos que enriquezca, ¿cierto? Y que complete como ese panorama que por vía de ejemplo uno lo puede aplicar a uno mismo y después ejercitarlo con otros, porque de eso es de lo que se trata. ¿Listo? Entonces, miren, yo a veces cuando hacemos estas explicaciones, yo le digo a la gente, tarea para mañana. Hoy no, para que descansen, pero tarea para mañana. La tarea que yo invitaría, y en la siguiente sesión terminamos con esta parte que está presentando Guillo y empatamos con la última parte que son frases sanadoras. La tarea que yo dejaría al grupo para que la hagan mañana es esta. Es: una mujer dijo, mi mamá un día me contó que mi papá no era el amor de su vida. Pregunta: ¿dónde hay orden o desorden? ¿Dónde hay equilibrio o desequilibrio? ¿Dónde hay inclusión o exclusión? Y formule 3 principios que a la luz de esa frase usted podría enriquecer para su comprensión frente a un consultante. Repito rapidito. Un día mi mamá me contó que mi papá no era el amor de su vida. Detrás de esa afirmación, ¿qué está en desorden, en desequilibrio, en exclusión? ¿Y cuáles serían los principios? Formule por lo menos 3 con los que yo podría iluminar esa situación.
para que vean que en concreto esto que hemos ido mostrando de una manera entre anecdótica, pero que tiene una forma que de hecho está ahí escrita, puede ser una ruta que enriquece, porque acuérdense que no podemos perder como el destino y la ruta de este segundo módulo, y es tener un pensamiento sistémico y hacer de este módulo una experiencia muy práctica, muy aterrizada de aprendizaje a consecuencia de ir adquiriendo un pensamiento sistémico desde la óptica de la pedagogía familiar sistémica. Guillo, muchas gracias. Sí. Bueno, yo para finalizar y cerrar toda esta parte que hacemos, fíjense que nosotros lo que estamos haciendo aquí, y es volver a retomar, es el árbol genealógico. Y cuando yo lo hago en entrevista, yo sencillamente voy haciendo los hombres cuadraditos, las mujeres redonditas, las líneas, la forma de relación, los hijos, quién viene de dónde, cómo va, y armo el árbol genealógico de una vez en la entrevista, y ahí conecto. Y después es una herramienta que yo le puedo mostrar a mi consultante y le digo, mira, aquí la historia tuya y de tu papá se parecen porque tu papá tiene varias parejas antes que tu mamá o tiene parejas después que tu mamá y tú tienes más parejas, tuviste parejas antes y tu abuelo también tenía parejas anteriores y también tenía parejas posteriores. Es decir, uno empieza a conectar y a mostrar con el árbol genealógico, que es una herramienta clásica y crítica para hacer las conexiones transgeneracionales, ¿no? Las memorias, las lealtades familiares, las memorias familiares. Con eso cierro y pues les agradezco mucho. Espero no haber sido muy cansón. Es un poquito densa la cosa, pero bueno. Tati, Margarita, ayúdanos a cerrar, por favor, gracias. Claro que sí, gracias Guille, gracias Ricardo. Yo creo que hay bastante información por digerir y también hay bastante información por empatar, porque recuerden que estamos viendo los tipos de preguntas, estamos viendo reencuadres, estamos viendo preguntas circulares, que todas esas preguntas que estamos viendo y que ustedes tienen en los videos y que estamos haciendo la práctica, se las puede encajar perfectamente con lo que está mostrando Guillermo. Hablaban cómo yo puedo saber qué es lo que siente, pues hay las preguntas para reflejar sentimientos, es decir, es ir como que anclando la parte teórica que vamos mirando con esta parte práctica que están haciendo Guillermo y Ricardo. Al menos ese es el objetivo de ir haciendo como que esto, la parte práctica la está haciendo Guillermo y Ricardo y nosotros la parte teórica para que ustedes puedan anclar y luego sepan cómo preguntar, luego sepan cómo... ¿Qué decir? ¿Qué pregunta viene aquí? ¿Qué tipo de pregunta puedo hacer en este lugar? Entonces, esa es la idea. Así que sí les pido que ahorita vayan practicando lo que es entrevistas y todo eso para poder seguir avanzando en este proceso. Les agradecemos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos, creería que el día sábado tenemos clase de acuerdo al calendario, ¿no es cierto? Pues nos vemos el día sábado para hacer trabajito personal, así bien tempranito. Les mandamos un fuerte abrazo y por favor vayan poniendo en mi chatcito cómo me voy, qué me llevo y todo eso como para ir digiriendo en la mente toda la información que acabamos de recibir. Les mandamos un abracito y que estén bien. Buenas noches. Gracias también David, gracias Sandrita. Muy bien. A ver, me llevo mucha información y me quedo con ganas de más, nos dice Gloria. Perfecto, gracias, aprendizaje me llevo, gracias por todo lo compartido, también buenas noches. Muy bien, me llevo conocimiento, dice Carmen. Y María de los Ángeles, la guía de la entrevista, perfecto.
Me llevo claro lo que no es el equilibrio, lo que es el equilibrio. Excelente exposición, me llevo aprendizaje, dice Marcia, clase llena de mucho conocimiento. Y me llevo aprendizaje, dice Erika. Perfecto. ¿Listo? Antes de ser todas las ganas de poner en práctica, dice, qué bueno, David. Recuerda Qué que esto bueno. les va a quedar ahí, Mm. una vez lo terminemos con Ricardo, que pienso que hay que trabajar unos cuadritos que tengo en blanco ahí de principios que pueden ser aplicables. No todos, pero algunos. Entonces, eso va a quedar como parte del material del curso. Ujú. Ok, Esmeralda dice, me llevo como tener datos, aprendizaje y poner en práctica. Sí, sobre todo eso. Recuerde que este es un camino y más que el aprender es vivenciar, es el practicar, es el ver cómo me sirve a mí, el Claro. poner en práctica todo esto para poder poner al servicio. Pero primero es cómo me sirve a mí. Ujú. Okay. Listo, me llevo aprendizaje y ganas de practicar, dice. Muy bien. Me alegro mucho y pues nos vemos el día sábado con todos y con todas. Que tengan una linda noche. Gracias, Guillermo, y gracias, Ricardo. Gracias, Pues muchas Margarita, que le gracias. veo por ahí. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias.